Durante los últimos 20 años, México se ha enfrentado a una de las peores crisis de violencia de su historia, la cual ha estado marcada por altísimas tasas de homicidios, miles y miles de desaparecidos, y otras formas de criminalidad que afectan gravemente a la población mexicana. Por lo que al día de hoy, muchas personas se preguntan lo siguiente: ¿México ya se ha convertido en un estado fallido? Así que hoy veremos cuál es la respuesta a esta interrogante. Por lo que sean bienvenidos nuevamente a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. Según la Real Academia Española, un estado fallido o estado fracasado es un estado que no ejerce un control efectivo y que ha perdido el monopolio del uso de la fuerza sobre parte de su territorio, donde se desafía y suplanta su autoridad por medio de la violencia y por tiempo prolongado. Aunque existen otras definiciones que hay que considerar. Por ejemplo, también se puede considerar como fallido a un Estado que no garantiza servicios públicos esenciales a gran parte de su población, no posea legitimidad interna o externa, tenga niveles altísimos de informalidad y pobreza, o que posea una severa crisis económica. Así que sabiendo ya los factores que conforman a un Estado fallido, ya podemos analizar mejor la situación. Veamos con cuántos de estos cumple México. Empecemos con el primer factor, y ese es que el Estado no controle todo el territorio que dice controlar. Y lamentablemente México lo cumple bastante bien, ya que si bien la mayoría del terreno está controlado por el Estado mexicano, existen pueblos e incluso ciudades enteras que están total o parcialmente dominadas por grupos de terror. Una aclaración que quiero hacer aquí, es que lamentablemente a YouTube no le gusta mucho que digas los nombres de estas organizaciones, así que tendré que utilizar algunos eufemismos. Los principales grupos de terror que controlan estas zonas, son la Célula de Sinaloa, la Célula de las Cuatro Letras, la Célula del Noreste, la Familia de Michoacán, la Célula del Golfo, y otras células de tamaño más pequeño. Pero, ¿cómo es que controlan algunas zonas del país? Para responder a esta interrogante necesitamos saber que estos grupos no suelen conquistar territorios como si fuesen un ejército insurgente o rebelde, sino que lo hacen de la siguiente manera. Primeramente arriban a la zona con venta de mercancía, ya saben a qué tipo de mercancía me estoy refiriendo, o también se dedican a vender combustible robado, con una práctica conocida popularmente como huachicoleo. Posteriormente se dedican a sobornar a las autoridades municipales, aunque en algunos casos esto no se hace mediante sobornos, sino que se hace utilizando amenazas. Después de hacer eso, se dedican a apoderarse de la economía local, realizando cosas como el famoso y horrendo cobro de piso, que es un tipo de extorsión que consiste en amenazar a dueños de negocios para que paguen dinero a cambio de dejarlos trabajar en paz. Incluso recientemente se han registrado casos de cobro de piso a escuelas o refugios de animales. Otra forma que utilizan para apropiarse de la economía del municipio, es monopolizando negocios como la minería y la tala ilegal, la producción de alimentos, los sectores de la construcción y del transporte, y centros nocturnos. Luego de haber hecho esto, proceden con el siguiente paso, el cual es infundir el terror entre los civiles, realizando actos tan atroces como desviviciones, secuestros, desapariciones forzadas, bloqueos de carreteras, retenes falsos, e incluso se han registrado desviviciones masivas, y en el peor de los casos se llega a expulsar a comunidades enteras de sus hogares. El quinto paso consiste en ganarse a la población, como por ejemplo repartiendo supuesta justicia social contra otros criminales de la zona, dando despensas o juguetes a familias de escasos recursos, y se han reportado casos en que las células de terror han patrocinado fiestas patronales y obras públicas, además de también dar nuevos empleos a la población, aunque estos empleos no son muy bonitos que digamos, ya que los convierten en nuevos integrantes de la célula. Y el último paso, es consolidar el control de la zona, ya que con todos esos pasos que mencioné anteriormente, ya poseen cierta aprobación por parte de la población, se vuelven una autoridad paralela, y las autoridades estatales poco o nada pueden hacer en estos casos.
Por lo que con esto podemos confirmar que este factor México sí lo cumple, ya que el Estado no tiene el control total del territorio que debería controlar, aunque no se puede saber con exactitud qué porcentaje del territorio está controlado por estas células. Podemos hacernos una idea con este mapa, donde se pueden ver cuáles son las zonas que cada célula controla. Este factor junto con el anterior es uno de los más obvios. Y es que no, el Estado mexicano no posee el monopolio del uso de la fuerza, y esto no es sorpresa para nadie. Las células del terror se han armado con bastante equipo táctico, el cual proviene de amplias redes de venta ilegal de armas, las cuales en su mayoría provienen de... pero también vienen de lugares como África, Europa del Este, y Asia. Además, en México existe el rumor de que las células están mejor armadas que el propio ejército mexicano, lo cual no es cierto, por ahora. Aunque algo que sí ocurre es que muchas veces sí están mejor equipados que las fuerzas policiales municipales y estatales, pero por el momento siguen teniendo desventajas tácticas y logísticas contra el ejército, por ahora, ya que no sabemos si en un futuro las células podrían tener mejores armas que el ejército. Otra cosa que sucede es que los militares mexicanos en varias ocasiones no pueden desplegar su poder real, debido a que para el gobierno las células son solo criminales organizados y no lo que realmente son, o sea, personas del terror. Por lo que el ejército se ve limitado en sus acciones, debido a que si no se verían involucrados en actos en contra de los derechos humanos, ya que en caso de ser considerados como terroríficos, el ejército sí podría hacer uso de casi todo su arsenal real, aunque esto también tendría sus desventajas, las cuales son que el país prácticamente podría entrar en una guerra interna, o incluso una intervención internacional alegando motivos antiterroríficos. Ya aclarado este punto, pasemos al siguiente. A ver, este posiblemente sea el primer punto en el que México podría salir relativamente bien parado. Para empezar, los servicios básicos esenciales son el agua potable, la electricidad, la educación, la salud, la seguridad social, y una vivienda en buenas condiciones. Según el informe más reciente publicado por el INEGI, en México cerca del 18.6% de la población presenta cierto rezago educativo, el 34.2% no tiene acceso a los servicios de salud, el 48.2% no tiene seguridad social, el 14.4% no posee una alimentación adecuada y de calidad, aproximadamente un 14.1% de los mexicanos no tienen acceso a servicios básicos en su vivienda, y por último menos del 1% de la población no tiene acceso a la electricidad. El acceso al agua lo dejo aparte ya que es un poco más difícil de medir, ya que en varias ciudades de México existen tandeos de agua, en los que este servicio se corta cada cierto tiempo, aunque aproximadamente el 10% de la población no tiene acceso a agua potable. Y ya sabiendo estos datos, se puede decir que México en este aspecto no está tan mal, claro si lo comparamos con otros países que sí son considerados como estados fallidos, donde estas estadísticas son altísimas. Pero si comparamos los datos con países desarrollados, pues México todavía se queda algo atrás. En el caso de la pobreza, pues según el mismo informe, México presenta una pobreza multidimensional de aproximadamente el 29.6% de la población, y cerca del 5.3% de ella se encuentra en la pobreza extrema. Por lo que de nuevo, no estamos tan mal en cuanto a pobreza comparado con los verdaderos estados fracasados, pero sí estamos mal si intentamos equipararnos con los países ricos. Otra cosa que quiero agregar en este apartado es que la carencia económica va relacionada con los dos apartados anteriores, ya que muchos mexicanos se ven obligados a entrar en células de delincuencia organizada, debido a la falta de recursos económicos y de oportunidades laborales, lo que ayuda a que estas organizaciones del terror se sigan expandiendo por todo el territorio nacional. Así que para concluir con este punto, México no presenta tantos problemas en cuanto a la falta de servicios básicos, claro, en similitud con los verdaderos estados fracasados. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte, darle like, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo.
Este va a ser el punto más difícil de explicar, ya que primero necesitamos saber qué requiere un Estado para ser legítimo. Para que un Estado sea legítimo, se necesita primeramente que los ciudadanos lo vean como tal, es decir, que obedezcan y reconozcan la autoridad del Estado para dictar leyes, impartir justicia, y en general todo lo que un Estado hace, además de que éste debe de estar reconocido plenamente por la comunidad internacional. Ahora sí, podemos empezar a analizar esto, iniciando con el reconocimiento internacional, el cual es obvio que sí se cumple, ya que el gobierno de México está plenamente reconocido por las Naciones Unidas y otros organismos. Pero el resto es un poco más complicado de explicar, ya que si bien la mayoría de los mexicanos reconocen a las autoridades estatales como legítimas, aunque como lo vimos en los primeros dos segmentos, hay otros que creen que pueden hacer lo que quieran y forman autoridades paralelas en varias partes de la República Mexicana. Y una cosa que quiero aclarar aquí, es que no es lo mismo estar en desacuerdo con el gobierno allá de plano no reconocerlo. Ahora sí, continuemos. Existe otro factor para que un Estado sea considerado como legítimo, y ese es que el susodicho cumpla con sus funciones básicas, es decir, dar seguridad, impartir justicia, brindar acceso a los servicios básicos, y que respete los derechos humanos. Y bueno, lo de los servicios básicos ya vimos que se cumple a medias, pero con la seguridad, la justicia, y los derechos humanos sí que tenemos un gran problema. Aunque lamentablemente la inseguridad no es cosa de ahora, el Estado mexicano ha demostrado que no ha podido brindar la seguridad necesaria a sus habitantes, tan solo con mencionar que varias ciudades mexicanas están entre las ciudades más peligrosas del mundo, es suficiente para demostrar esto, en conjunto con las altas tasas de homicidios, que según el INEGI, en 2024 fueron de 33.241, o lo que es lo mismo, 25.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es bastante alarmante. El otro punto es el de la justicia en México. En muchos casos brilla por su ausencia, ya que las tasas de impunidad son enormes, en promedio de cada 1000 crímenes que se denuncian en México, solo entre 20 a 90 de estos terminan con él o los victimarios tras las rejas, lo cual orilla a que muchos mexicanos no quieran denunciar los crímenes de los que son víctimas, porque saben que las autoridades prácticamente no harán nada. Y en el ámbito de los derechos humanos, en México su ausencia es notable, ya que las células criminales no los toman en cuenta, realizando atentados en contra de la existencia de personas inocentes, llegando a realizar verdaderas carnicerías en varias zonas de la nación. Llegando al extremo de hasta incluso manejar campos de eliminación masiva, como lo fue el caso del Rancho Izaguirre en marzo de 2025, y la verdad no tengo ninguna duda de que existen más lugares como este por toda la República Mexicana. Aunque lo peor de todo, es que esto ya no nos sorprende en México, digo, porque si alguien en Noruega se encuentra con varios cuerpos colgando en un puente pues se arma un escándalo nacional, pero aquí en mi México mágico eso ya no ocurre, porque lamentablemente hemos normalizado el infierno al que somos sometidos día tras día. Otro punto que quiero tocar en este segmento es el de la corrupción. La corrupción, al igual que la criminalidad, ha sido bastante normalizada, al punto de que existe la estúpida frase de, el que no tranza no avanza, que refleja lo presente que está la corrupción en México en varios aspectos de la vida, lo que ocasiona que cambiar esta situación sea demasiado complicado, lo que afecta bastante al Estado. Ya que obviamente, si vamos a depositar nuestra confianza en líderes y partidos que han demostrado una y otra vez ser unos ladrones, sin importar cuál sea su color o orientación política, y aparte nosotros como mexicanos seguimos replicando los mismos comportamientos que detestamos de nuestros políticos, pues nada va a cambiar. Según el índice de percepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional, México se ubica en el puesto 140 de 180 países, con apenas un 26 sobre 100, estando peor que varios países que consideramos como subdesarrollados, tales como Malí, Guinea y Liberia.
Pero volviendo con el tema principal, que es el de la legitimidad del Estado, bajo mi percepción México todavía sigue siendo un Estado legítimo, ya que la mayoría de la población sí lo ve como tal, además de tener reconocimiento internacional. No obstante, la legitimidad que todavía tiene es bastante débil, y de no cambiar el rumbo, su legitimidad podría caer más y más con el paso del tiempo. Este va a ser el punto más fácil de tratar de todos, y es que México actualmente no se enfrenta a una crisis económica, aunque la economía sí ha bajado su ritmo de crecimiento, debido tanto a problemas internos como externos, pero aún así México todavía no está en una gran recesión económica. Aunque eso sí, hay varios problemas económicos que afectan al mexicano de a pie, como el aumento de los costos de la vivienda en varias ciudades del país, la inflación que aunque se ha ralentizado un poco en el último tiempo, todavía se siente en el bolsillo de la gente, además de que el salario promedio en México, que difiere bastante según la fuente, ronda entre los 8,000 a 14,000 pesos mensuales, que es aproximadamente entre 400 a 700 dólares, los cuales en muchos casos no alcanzan para tener una vida mínimamente digna. Otra cosa que hay que agregar, es que el cobro de piso que mencioné en el primer segmento, limita bastante la capacidad de la gente de mantener un negocio o emprendimiento, como lo puedes ver en estas imágenes, lo que en parte evita que se desarrolle la economía del país, ya que ¿quién va a querer poner un negocio cuando sabe que antes de que le lleguen los clientes, le van a llegar los terroríficos a pedir cuotas por simplemente trabajar? Pero en resumen, México todavía no enfrenta problemas económicos severos, por lo que descartamos este aspecto. Para concluir con este video, quisiera decir que con todo lo que hemos repasado, podemos llegar a concluir que México no es un estado fallido, o al menos no por ahora. Según el índice de estados frágiles publicado por la asociación Fund for Peace con datos del año 2024, México se encuentra en la categoría de advertencia de ser un estado fallido, aunque yo personalmente no me fío mucho de este índice. Si pudiera hacer una escala del 0 al 10, donde el 0 es un estado completamente estable y funcional, mientras que el 10 es la ausencia total del estado, a México le pondría una calificación de 7. Es decir, que México todavía podría controlar su situación si es que quisiera hacerlo, pero aún así es bastante difícil. Aunque otra definición que podría ponerle a México, sería la de un narcoestado parcial, ya que las células criminales ya se han apoderado de varias partes de la maquinaria estatal, aunque afortunadamente no todas están en su total control. Aunque hay muchas razones por las que mi país está, como lo pueden ser la falta de oportunidades, los bajos sueldos, el abandono del Estado en ciertas zonas del país, la enorme corrupción, la escasez de valores morales y éticos, las malas políticas en contra de las células criminales que se han implementado en los gobiernos más recientes de México, desde los gobiernos de centro derecha de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hasta los gobiernos de izquierda de la denominada Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador, y la actual presidente Claudia Sheinbaum. Aunque otro factor que influye bastante en esto, es la normalización y la cultura. Como ya lo dije unos minutos antes, en México lamentablemente hemos normalizado el infierno de violencia en el que vivimos. Lamentablemente encontrar cuerpos descuartizados en la carretera ya no es algo que nos sorprenda, y lo vemos como algo relativamente normal. Ya no nos sorprende que nuestro país se esté bañando en su propia sangre. Y en el caso de la cultura, lamentablemente en los estados donde estas células tienen un mayor control y en general en todo el país, se ha generado una cultura de admiración hacia estos, siendo un gran ejemplo de esto los narcocorridos, y las narconovelas. Incluso se sabe de varios casos de jóvenes que su mayor deseo en la vida es convertirse en miembros de estas células del terror, y esto lo digo porque yo lo he visto con mis propios ojos, incluso en personas que su edad no llega a los 2 dígitos. Y ya para finalizar este video, me gustaría simplemente pedirte que me dejes un like si es que te ha gustado, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, y si es que deseas y tienes la posibilidad de hacerlo, puedes hacerte miembro del canal o dejarme un super gracias. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.